Noche oscura en la que descubrí un secreto embrujado bajo la lluvia. ¿Te atreves a escucharlo? Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La lluvia caía sin piedad, mezclándose con un viento helado que cortaba mi rostro como dagas. Caminaba por la calle vacía, mis pasos resonaban en el silencio opresivo. Las sombras danzaban, girando en la penumbra, como si tuvieran vida propia. Había oído historias de la vieja mansión, de su maldición. Un eco en mi mente susurraba que debía alejarme. Pero la curiosidad me arrastraba. La puerta chirrió ominosamente al abrirse, como si protestara ante mi atrevida entrada. El aire estaba denso, cargado de un olor a moho y descomposición. Mi corazón latía con fuerza. Adentro, todo estaba oscuro. Cada rincón parecía absorber la luz, devorando el ambiente. Ruido lejano rompía en el silencio, un susurro aquí, un crujido allá. Miré sobre mi hombro, el frío helado de la soledad se apoderó de mí. De repente, la puerta se cerró de un golpe tras de mí. Mi respiración se tornó entrecortada. Comencé a recorrer el pasillo. Cada paso resonaba, cada sombra parecía alargarse, como si algo persiguiera mis pasos. Las paredes estaban cubiertas de un moho oscuro, y algunas imágenes desvanecidas parecían observarme. En un instante, un grito desgarrador rompió el silencio. Mi piel se erizó. ¿Era real? ¿O solo mi mente jugaba conmigo? Avancé titubeante, la tensión apretaba mi pecho como una soga. Y entonces lo vi. Una figura en la penumbra, inmóvil. Mis ojos se abrieron con horror al darse cuenta de que me observaba. No podía moverme, el terror me paralizaba. La figura se inclinó, como si se estuviera preparando para dar un paso hacia mí. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito advertirte de algo importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. No entendía si debía gritar o correr. La figura, envuelta en sombras, permaneció inmóvil, sus ojos oscuros como pozos sin fondo iluminaban la habitación cargada de un silencio sepulcral. Con gran esfuerzo, logré romper el hechizo que me mantenía en el lugar. Retrocedí lentamente, mi mente gritaba que debía escapar, pero mis pies se resistían a abandonar aquel pasillo desolado. De repente, un escalofrío recorrió mi columna, como si una mano helada me tocara. En un instante, el rostro de la figura se iluminó débilmente, revelando una palidez extrema, con rasgos descompuestos que desafiaban la vida misma. La boca se abrió, y un murmullo indescriptible emergió, palabras que parecían arrastrarse desde lo más profundo de la mansión. No podía comprender, pero el sonido reverberaba en mis huesos, resonando en cada rincón oscuro de la casa. Sin pensarlo más, di la vuelta y corrí en dirección opuesta. Las paredes parecían acercarse, como si la mansión quisiera apresarme en su abrazo mortuorio. Mi mente se llenó de imágenes, historias de almas atrapadas en el limbo, ecos de tragedias pasadas que han dejado huella en cada ladrillo, en cada sombra. La tormenta afuera rugía más fuerte, como si el mismo cielo intentara advertirme de que no debía estar allí. De repente, una puerta se abrió de golpe a mi izquierda, revelando una sala polvorienta repleta de muebles rotos y una luz tenue que luchaba por atravesar las ventanas cubiertas de telarañas. Me detuve, el eco de mis pasos se apaciguó en la penumbra, y una corazonada me dio la bienvenida a un nuevo horror. En el centro de la habitación, sobre una mesa cubierta de polvo, había un viejo diario, con páginas desgastadas que parecían suplicar ser leídas. Un impulso irresistible me llevó a acercarme. El diario estaba abierto, como si alguien hubiera interrumpido su lectura hacía décadas. La tinta se había desvanecido, pero algunas palabras se sostenían firmes. El ritual debe completarse antes de la medianoche. Mis manos temblaban mientras leía. Cada frase revelaba secretos oscuros y advertencias sobre una criatura que se alimentaba del miedo, cuyo verdadero nombre jamás debía pronunciarse en voz alta. Sentí que algo se movía detrás de mí, un susurro envolvente que rasguñaba mis sentidos, invitándome a dar la vuelta. No podía hacerlo. La curiosidad y el miedo se entrelazaban como serpientes enredadas, pero, antes de que pudiera decidir mi próximo movimiento, un grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez más potente, como una ola de desesperación que atravesaba los muros de la mansión, llenando cada rincón con un eco de agonía. El viento soplaba a través de las grietas, llevando consigo un frío que me heló la sangre, y allí, en el reflejo de la ventana oscura,
vi más que mi propia imagen. Era ella. La figura que me había paralizado minutos antes, junto a un hombre que parecía una sombra de lo que alguna vez fue. Sus ojos me buscaban, llenos de una pérdida infinita. No era un encuentro casual, sino una lección. Sabía que debía decidir, huir o adentrarme en el abismo. Sin embargo, cuando me giré de nuevo, la mesa estaba vacía. El diario había desaparecido y una risa fría brotó desde la penumbra, un eco que prometía que lo peor estaba por venir. La puerta por la que había entrado estaba ahora sellada, y un camino oscuro se abría ante mí, invitándome a revelaciones que jamás debí conocer. El aire se volvió espeso, y entonces lo supe, la medianoche se acercaba. Salí de la sala, el corazón martillando en mi pecho. La casa estaba llena de un silencio opresor, y a cada paso que daba, el crujir de la madera resonaba como un lamento sordo. Una sensación visceral de que algo me acechaba se apoderó de mí mientras avanzaba por el corredor. Incapaz de quitarme la imagen de aquella figura y la risa alada que aún reverberaba en mis oídos, me detuve en una intersección de pasillos, cada uno tan oscuro y amenazador como el anterior. Una elección debía hacerse, pero cada dirección parecía un abismo, lo desconocido aguardando más allá de la sombra. Opté por el pasillo de la derecha, susurrando para mis adentros que el tiempo no estaba de mi lado. La tormenta rugía violentamente afuera, yunques de lluvia golpeaban los cristales, como si el cielo mismo intentara romper con el horror que se escondía tras las puertas de la mansión. Rápidamente, descubrí una habitación completamente diferente, una biblioteca, abarrotada de libros cubiertos de polvo. Estanterías que llegaban hasta el techo, llenas de tomos antiguos cuyas tapas se desgastaban con el paso del tiempo. Mi mente me decía que no debía quedarme, pero la curiosidad me invitaba a investigar, a buscar respuestas. Me acerqué a una de las estanterías y, al tocar un libro, un rayo iluminó brevemente la habitación, revelando un rastro de polvo que levanté con mi toque. Pero en un instante de claridad, lo vi. Justo en la esquina, sobre la mesa que parecía insólitamente fuera de lugar, había un espejo. Era un objeto hermoso y perturbador, su marco de acero negro con intrincados grabados que representaban formas siniestras. Cuando me incliné para observarlo más de cerca, el reflejo me devolvió algo que no me esperaba, no solo mi imagen, sino también las sombras que se movían detrás de mí, tomando formas cada vez más definidas. Aterrorizado, me giré, esperando enfrentar lo que acechaba, pero la habitación seguía vacía, solo los ecos de mis respiraciones llenaban el espacio. Dame tu miedo. Sonó una voz, escalofriante y lejana, como si viniera de dentro del mismo espejo. Mis piernas se congelaron, y el sudor comenzó a brotar en mi frente. Fue entonces cuando una oleada de entendimiento se apoderó de mí. Estaba en la misma casa donde aquel ritual había tenido lugar, donde el oscuro secreto que había intentado desenterrar se convertía en una pesadilla tangible. Mirando de nuevo la superficie reflejada, vi que el espejo no solo mostraba el presente, sino también vislumbres del pasado, el momento en que se había invocado a la criatura, rostros deformados por el terror, lágrimas apagadas por la oscuridad. Con un grito ahogado, retrocedí, pero un empuje invisible me hizo caer al suelo. Desesperado, traté de moverme, y fue entonces que vi mi propio rostro, distorsionado por el pánico en el cristal. Cerré los ojos, tratando de bloquearlo, pero las visiones eran incontrolables, una marea embravecida de sufrimiento que arrastraba mi voluntad. La voz se intensificó, resonando como un canto funesto: deberás enfrentarte a lo que has despertado. Las sombras a mis lados se fueron formando en figuras desgarbadas y espectrales que danzaban en torno a mí, cada una emanando melodías de dolor y angustia. No podía escapar, el espejo parecía sostenerme prisionero, pero justo cuando creí que todo estaba perdido, sentí un tirón en el interior, un impulso. Tal vez era el temor o la rabia, pero seguía ahí, vivo. Con una fuerza inesperada, me levanté y di un paso atrás hacia el espejo, enfrentando la manifestación de mi propio terror. No, grité, mi voz resonante en la habitación. Y sucedió algo inesperado, un rayo golpeó afuera, iluminando intensamente el lugar y, por un instante, sentí que mi vida y mi miedo implosionaban en una amalgama de energía pura, pero inmediatamente después, comprendí que algo estaba cambiando en el espejo. En lugar de mi reflejo, la superficie comenzó a mostrar imágenes de la figura espectral que había visto antes, levantando su mano, como si intentara atravesar el cristal. Uno de sus ojos, el más oscuro, se centró en mí, y su sonrisa la creció mientras la tormenta afuera rugía como un animal salvaje. No era solo un reflejo, era una puerta, y estaba a punto de abrirse. El instante en que esa sonrisa alada se dibujó en el espejo, mi mente sucumbió al horror. No solo era una imagen, era un aviso, un recordatorio de que los límites entre nuestro mundo y el suyo se desvanecían en aquel instante. El retumbar de la tormenta se volvió un murmullo lejano, eclipsado por el pulsar frenético de mi corazón. Con cada respiración,
las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida, transformándose en visiones de desesperación. Imágenes de infortunio, de los habitantes que una vez habían vivido en esta casa, me invadieron. Sus rostros demacrados, atravesados por el desasosiego y la locura, me dejaban sin aliento. Parecía que sus almas estaban encadenadas a este lugar, atrapadas por el mismo ser que yo había despertado. La figura espectral al otro lado del espejo comenzó a contonearse, sus movimientos fluidos y tortuosos. La mano que se alzaba, como si fuese un conductor de un sinfónico canto de sufrimiento, dejó entrever un anillo gótico que atrapaba la luz. Sin saber por qué, en mi interior sentí un irrefrenable deseo de tocar ese espejo, el mismo que me había empujado al abismo de la locura, como si ofreciera respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Tu energía me alimenta, resonó la voz, que ahora reverberaba en la biblioteca, llenando cada esquina con un eco escalofriante. En ese momento, dejé de ser un simple observador, mis pies, como si fuesen guiados por un poder oculto, me llevaron hacia el espejo. A medida que me aproximaba, la atmósfera se tornó más densa, cargando el aire con un hedor a tierra mojada y descomposición. Cuando estuve a pocos centímetros de su superficie, el espejo se transformó en una niebla oscura y borrosa. Una vibración inquietante desgarró el silencio, como si algo otro estuviera luchando por salir. Sin capacidad de resistencia, mis dedos rozaron la superficie fría, y al instante, una imagen emergió, un gran salón lleno de velas temblorosas que iluminaban un altar. En el altar, una figura cubierta de túnica cernía un hechizo, rodeada de una multitud de sombras sin rostro. «¿Debes detenerlo?», susurró una de las sombras detrás de mí, su voz temblorosa y distante. Me giré, aterrorizado, pero solo vi la oscura creación de mi propia mente, un movimiento fugaz en el vacío. El espejo comenzó a vibrar, cada toque que hacían mis dedos hacía que la imagen se distorsionara. Puede que fuera el eco de mi miedo o el deseo de deshacerme de aquel horror, pero mi espíritu ardía en una confusión intensa. Mi mente se aferró a un último hilo de coherencia. «¿Qué quieres de mí?», grité, y en ese momento, el espejo se fragmentó en 1.000.000.000 de piezas brillando como estrellas oscuras. Una de las piezas voló hacia mí, atravesando la barrera del cristal, y como un dardo, penetró en mi pecho. La fuerza fue abrumadora, un chispazo de dolor que hizo que me tambaleara. Cayeron más fragmentos, y de cada uno emergía un grito, el grito de aquellos que habían pagado el precio por sus pecados. «Eres uno de nosotros», resonó la voz en mi mente, y de repente, todo volvió. Las visiones de la habitación donde se realizó el ritual, de sus gritos de agonía, de la locura que había arrastrado a todos al abismo, todo me inundó con un torrente de terror y desesperación, y allí, en medio de la biblioteca oscura, comprendí que estaba atrapado, que no podía escapar de este ciclo. Justo antes de que las sombras pudieran envolverse en mi mente, resonó un último trueno, y un destello de luz iluminó la habitación a mi alrededor. Pero en lugar de la seguridad que tanto deseaba, vi cuánto había cambiado. Las sombras se cernían sobre mí. «Ya es demasiado tarde», gritó el eco de aquella figura espectral. Un nuevo canto envolvió el aire, un canto que empujó mi vida fuera de mi control. Avancé, ignorando los gritos que resonaban nuevamente, dispuesto a enfrentar lo que había desatado. Pero justo antes de dar el paso, sentí un frío helado que me atravesó el rostro, y un nuevo reflejo apareció en el espejo, uno que no era mío. Una figura tenebrosamente familiar, observaba desde el otro lado, los ojos eclipsados por una oscuridad aún más profunda. La pesadilla apenas comenzaba. Los ojos que me observaban eran como abismos sin fondo, reflejando un tormento que jamás había conocido. La voz de la figura retumbó en mi mente, resonando con un eco de propia desesperación. «Tu alma es el último sacrificio que necesitan, ven a mí y acepta lo inevitable». Con un movimiento casi imperceptible, la figura alzó su mano, gesticulando con una suavidad aterradora. A medida que lo hacía, el aire se tornaba más pesado, las sombras danzaban alrededor de mis pies como seres vivientes ávidos de devorar cualquier resto de esperanza que pudiera tener. La tormenta afuera se intensificaba, y el viento aullaba por las grietas de la antigua casa, creando un cruel coro que acompañaba la sinfonía del horror. «No», grité, esas palabras resonando vacías en un lugar donde la lógica ya no tenía dominio. Las memorias de quienes habían sido atrapados por el mismo destino que yo emergieron de nuevo. Historias de traiciones, de pactos oscuros sellados con sangre, rebosaban de un pasado marcado por el silencio de sus funestas almas. El espejo, ahora un portal al abismo, comenzó a vibrar frenéticamente, sus fragmentos aún flotaban en el aire como una lluvia de cristales oscuros. Un denso neblina brotó de la superficie rota, formando figuras que se espiralaban en un baile de sombras. En su centro, la esencia de los que habían sido antes, aquellos que se alimentaban de la angustia. Mi corazón se volvió un tambor que resonaba con la cadencia de sus gritos sepulcrales. Rechazarlos, solo numerame entre sus sombras.
La figura me ofrecía un trato, pero era como si un hilo de succión se enredara en mi pecho, una conexión que comprimía y tiraba de mí hacia el oscuro espejo. Una nueva revelación me asaltó: el altar del ritual que había visto antes no era solo una imagen. Era un llamado, un lugar donde el sacrificio era la clave para romper las cadenas de los condenados. Si lo quieres, debes unirte a nosotros, dijeron las sombras, con voces amalgamadas de agonía, que se fundían en una sinfonía de muerte. De repente, un torbellino urdió en mi interior, un profundo deseo de escapar luchaba contra la urgencia de seguir adelante. No puedo ser parte de esto, me repetía, a medida que las sombras presionaban más. Su frío se colaba en mis huesos, y con un movimiento impulsivo, lo único que se me ocurrió fue dar la espalda al espejo, a su seducción miedosa. Pero el eco de su risa burlona llenó la habitación. No puedes escapar de tu destino. Las paredes comenzaron a vibrar, y en un instante, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Caí hacia atrás, y justo antes de tocar el suelo, me di cuenta de que no estaba solo en mi caída. Figuras espectrales emergían de la penumbra, extendiendo sus manos hacia mí, sus caras atrapadas entre el terror y el desespero que yo había intentado huir. A medida que me rodeaban, una de ellas se adelantó. Su rostro era una mezcla grotesca de lo que alguna vez había sido humano, pero con ojos que ardían como brasas en un cadáver. «Acepta el sacrificio o quedarás atrapado aquí con nosotros para siempre», susurró, su aliento helado recorriendo mi piel como un hielo vivo. En ese momento, el espejo aún en mi campo de visión pareció llenarse con el destello de luces rojizas, como si lanzara un aviso, un último intento de atraerme hacia él, buscando recuperar lo que le pertenecía. Intuí que ese portal no solo era un reflejo de lo que había sido y lo que sería, sino un lugar donde el tiempo se plegaba sobre sí mismo, donde se perpetraban secretos que jamás deberían haberse revelado. Desesperado, luché contra el abrazo helado de las sombras, gritando su nombre en un intento por aferrar mi humanidad. No. No quiero pertenecer a esto. Con la fuerza de todos mis recuerdos, me levanté y corrí, desafiando al terror que me rodeaba, pero el suelo seguía cediendo. Solo cuando creí que iba a caer en el abismo infinito, luchando por aferrarme a un mundo que se desvanecía, el espejo explotó en una nube de fragmentos volátiles. En el caos, caí de rodillas, la culpable. Luz roja se centraba en mi pecho, ardía con la promesa de una revelación inesperada, y entonces, un grito desgarrador resonó en la habitación. No era solo el eco de mis propias angustias, sino el anuncio de algo más, algo que venía a buscarme, algo que traía consigo la respuesta horrenda al oscuramente tejido misterio de aquella casa. Unos pasos se aproximaban, resonando en la penumbra, y mientras me giraba lentamente, comprendí que la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. El silencio fue quebrado por el sonido de pasos, cada uno resonando como un latido sordo en la noche. La tensión se espesó en el aire mientras me giraba, temiendo lo que podría ver. La penumbra cobraba forma, y una figura emergió de la oscuridad. Su silueta era indistinta, pero el aura de malignidad que la rodeaba era inconfundible. Su rostro, una máscara despojada de humanidad, reflejaba los mismos ojos abisales que me habían mirado antes, pero ahora canalizaban un odio visceral. «¿Eres tú quien rechaza el destino?», preguntó, con una voz que parecía venir de un lugar inhumano, como si la habitación misma estuviera hablando a través de ella. Cada palabra era un susurro que se enroscaba a mi alrededor, como serpientes enredadas, intentando paralizarme. Detrás de ella, las sombras comenzaban a tomar forma, asomándose por las esquinas de la habitación, surgiendo como olas de oscuridad listas para engullirme. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en ese instante, todo parecía estar en calma, como si la propia casa esperara con ansiedad lo que sucedería a continuación. «Las almas te esperan. Eres un regalo para ellos y para mí», musitó la figura, acercándose lentamente. Su piel era pálida, como si nunca hubiera conocido la luz del sol, y su aliento arrastraba un hedor a muerte y deterioro. «Tienes dos opciones, ofrecerte libremente o ser reclamado por la fuerza». El titánico eco de su voz llenaba la habitación, reverberando en las paredes, y las sombras respondían a su llamado, acercándose cada vez más. Pude sentir la fría presencia de las almas atrapadas, un mar de agonía e ira que suplicaba mi liberación. Pero mi propia supervivencia se interpuso en el camino de la compasión. En un acto de desesperación, recordé las palabras que había escuchado en las visiones: «El sacrificio es la clave». Sería así como podría romper el ciclo terrorífico que se manifestaba ante mí. «¿Qué quieres de mí?», grité, mi voz desgarrada resonando con un eco de impotencia. Era un desafío nublado por el terror, pero al mismo tiempo, un destello de resistencia surgió dentro de mí. «Tu sangre será suficiente», respondió, la sonrisa en su rostro carcomido parecía un signo de triunfo. Sus dientes, amarillentos y afilados, creaban un contraste grotesco con el vacío que la rodeaba. La imagen de la figura distorsionándose entre las sombras hizo que cada fibra de mi ser se estremeciera. Sin embargo,
no estaba listo para ceder. En un intento desesperado, llevé mi mirada al altar que había vislumbrado antes en el rincón más oscuro de aquel cuarto. Era un lugar detestable, el centro de toda esta miseria, donde el sacrificio se había convertido en ritual. Pero podía transformar ese altar en mi única salida. Las sombras comenzaron a cerrarse a mi alrededor, pero un destello de coraje brilló en mis entrañas. Sin pensar, corrí hacia el altar, dejando atrás a la figura que se desvanecía en la oscuridad, pero no sin escuchar su risa burlona que se elevaba en un crescendo aterrador. Nunca escaparás, siempre estaré contigo. Al llegar al altar, encontré un cuchillo ceremonial, viejo y manchado. En su hoja, los reflejos de la tormenta parecían mezclar cielo y tierra, atrapando el caos en su superficie. La idea de utilizarlo cruzó por mi mente como un relámpago, y entonces, la desesperación se transformó en determinación. Con el cuchillo en mano, miré hacia el espejo destrozado que aún emanaba un brillo ominoso. Las almas atrapadas susurraban en un canto incesante, y comprendí que esa era mi única arma. Podría luchar por liberarlos, pero también había una parte de mí que sabía que podría ser uno más de ellos. Yo no seré su sacrificio, grité, cortando en el aire con el cuchillo. Fue un grito que retumbó en la casa, pero, antes de que pudiera tomar una decisión, el ambiente se tensó como un arco, y vi como la figura emergía de las sombras nuevamente, ahora acompañada por un retumbar de risas maníacas. Ya es demasiado tarde para elegir, pequeño mortal, susurró, a medida que el aire se volvía más gélido. La risa de las almas se tornó en un clamor desgarrador, y de pronto, sentí una sacudida helada a través de mi cuerpo, como si las sombras intentaran atraerme una vez más. Cuando la figura alargó la mano hacia mí, su rostro se transformó en una mueca de furia y satisfacción. En ese instante, entendí que la verdadera lucha comenzaría en ese altar y que el destino quizás ya estaba decidido. Pero una epifanía ardía en mi mente. El sacrificio no solo podía ser mío, un tormento de sentimientos se apoderó de mí mientras la figura avanzaba, y todo el peso de la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Entonces, con un grito de desesperación, cerré los ojos, sintiendo el frío del cuchillo en mi mano, dispuesto a enfrentar la verdad y arriesgarlo todo por destrozar la maldición que había caído sobre mi griega justo cuando el sonido de mi propio grito se unió a las risas ensordecedoras. La figura sonrió, y supe que el verdadero horror apenas comenzaba. La oscuridad se adhirió a mi piel como un manto helado, cada susurro de la figura resonando en mis oídos mientras la desesperación se entrelazaba con la rabia. Abrí los ojos, aún con el cuchillo temblando en mi mano. Sabía que no podía dejarme vencer por el miedo, pero la mueca de satisfacción en el rostro de mi perseguidor me hizo dudar. ¿Vas a sacrificarte por ellos?, preguntó, su voz un eco sibilante que deslizaba en torno a mí, como un veneno que espolvoreaba cada rincón de la sala. ¿O es tu vida la que desea salvarse a costa de los inocentes? Con la furia rebosante en mi pecho, apreté el cuchillo. La electricidad del instante palpitaba en el aire. Si había una oportunidad, debía encontrarla, y con un giro, apunté el cuchillo hacia el espejo. Opté por hacer lo inesperado, lanzando el reflejo de la figura hacia ella, intentando descaminar el oscuro ciclo en que parecía estar atrapado mi destino. El espejo, como un portal, se convulsionó ante mi ataque. Las almas atrapadas comenzaron a gritar, sus lamentos resonando como un coro infernal. Libera mi alma. No dejes que me atrapen. El horror nunca pareció tan cercano, los ecos de dolor eran agudos y reales. La figura desdibujó su forma mientras las almas estiraban brazos incorpóreos, como si intentaran salir de la prisión de cristal, y entonces entendí que, quizás, podía romper la maldición no solo con mi sangre, sino también liberando a aquellos que habían caído antes que yo. Pero en el mismo momento en que la idea cobró forma, la figura se convulsó en una ola de risa que atravesó el espacio, como un trueno que no se apaga. Eres más ingenuo de lo que pensaba, siseó, lanzándose hacia mí con la velocidad del rayo. El aire se volvió espeso, y mis pies parecieron enraizarse al suelo. La distancia se cerró en un instante, y antes de que pudiera reaccionar, sus manos frías me atraparon por los brazos, como grilletes de hielo. Tus intentos son vanos. A nadie puede liberarte a menos que sean tú mismo, perdedor. Su aliento gélido me hizo temblar, una sensación abrumadora de desesperanza que amenazaba con desbordarse. Las sombras alrededor fueron tomando vida, arrastrándose a mi alrededor y formando figuras alargadas, grotescas que se retorcían y se retorcían. Sus ojos ardían con una avidez insaciable. Desesperado, mis pensamientos giraron en torno a la posibilidad de cambiar el sacrificio. Si ofrecía algo más preciado, algo más allá de mi propia vida, quizás eso fuera suficiente. ¿Acaso tu vida es tan valiosa como la de aquellos que sufren aquí?, me retó la figura, mientras la presión de su agarre se intensificaba. Pero en lugar de ceder, mi mente se llenó de imágenes, seres que habían sido capturados, despojos de quienes habían alguna vez conocido la luz. De repente,
un recuerdo vívido ocupó mi mente, un viejo libro que había hojeado en la biblioteca, lleno de pasajes de oscuridad y luz. Aquello hablaba de rituales, de intercambios, de trascendencias. La vida no se mide en la carne, sino en lo que estamos dispuestos a dar, murmuré para mí mismo, más que como una respuesta. Pero la figura no mostró signos de compasión, te quedarás aquí. Serás uno de ellos, dijo con una risa escalofriante y, con un movimiento brutal, me arrojó de golpe hacia el espejo, mientras me caía. Las sombras se lanzaron sobre mí como lobos hambrientos, y el cuchillo se resbaló de mis manos, estrellándose contra el suelo en un sonido sordo. Las almas comenzaron a girar a mi alrededor, formando una tormenta de gritos que me sumergió. La conexión con ellas era tan poderosa que sentí su dolor como una ola pasando a través de mí. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Con un último alarido, mis pensamientos fluyeron hacia el espejo, llamando al sacrificio de más vidas. No seré el único que caiga aquí. Las almas comenzaron a entrelazarse alrededor de mí, susurrando palabras antiguas que hacía tiempo había olvidado. En ese instante, sentí la furia de sus esfuerzos notando que, aunque estaban atrapadas, el nexo de sus almas era más fuerte que cualquier prisión. La figura dio un paso atrás, confusa, y su rostro se volvió un remolino de ira y miedo. No puede ser así, gritó, mientras la tormenta de almas se intensificaba, fusionándose en una brillante esfera de tormento que iluminó la habitación con un fulgor casi celestial. Y justo cuando creí que podría ganar, todo se oscureció de nuevo. La figura sonrió, y en un giro inquietante, el espejo se convirtió en una boca voraz, devorando la luz e incluso mis últimos alientos de esperanza. El último susurro que escuché fue el eco de las almas clamando por libertad, pero el monstruo antes de mí tenía otros planes, un plan que amenazaba con arrastrarme hacia un destino aún más oscuro. La oscuridad me envolvió como un sudario helado. Un frío intenso caló hasta los huesos, y mientras caía, el eco de mi existencia y la de las almas suplicantes se fusionaba en un grito agonizante. La voracidad del espejo me consumió, y, en un instante, el mundo exterior se desvaneció. En su lugar, un abismo resplandeciente me rodeó, como si el universo se hubiera cerrado en torno a mí, creando una prisión infinita. Mientras me debatía en la penumbra, sentí que algo me empujaba hacia adelante. Era una corriente caótica, como si las almas deseosas de libertad confluyeran hacia un destino que aún no podía ver. Comencé a experimentar visiones distorsionadas de momentos pasados, recuerdos ajenos que no me pertenecían. Una niña riendo en un jardín marchito, un anciano sentado en una silla, mirando con tristeza un retrato polvoriento, y luego, sombras que emergían de los rincones para devorar la luz. Todo aparecía y desaparecía, y en cada escena, una enorme tristeza colgaba en el aire, un eco de lo que alguna vez había sido. El dolor de esas vidas había quedado impreso en la atmósfera, pero en medio de ellos, una luz brillante se alzaba como una fogata en la tormenta. Casi podía sentirla tirando de mí, llamándome de regreso hacia la esperanza. Sin embargo, justo cuando intentaba acercarme, unas manos frías y esqueléticas me agarraron del tobillo, arrastrándome hacia el fondo de la vorágine sombría. Las almas, antes esperanzadas, se convertían en sombras aterrorizadas, todos presa del miedo. Tu sacrificio es inútil, abordó una voz espectral, resonando desde una oscuridad más profunda que la cual venía. Eres un mero recipiente, un parásito atado a nosotros. Pero no sabes lo que realmente significa la entrega. En el instante en que pronunció la última palabra, el universo se sacudió. En la vastedad de la penumbra, pude ver una figura encadenada a un pedestal de terror, un ser de múltiples rostros, cada uno reflejando un fragmento de desesperanza. Su mirada suplicante se cruzó con la mía, y en ese momento, comprendiéndonos, sentí que un hilo de conexión se tejía entre nosotros. Era un sacrificio que jamás había imaginado y que, sin embargo, era urgido a realizar. No se trataba solo de salvar almas, sino de encontrar el destello de luz que le diera sentido a una existencia hundida en la agonía. El eco del viejo libro volvió a mí, llenando mi mente con palabras de poder. Un alma pura por otra. Hacía tiempo que había olvidado la condición de mi propia pureza. Con cada instante que pasaba, la desesperación se transformaba en una determinación feroz. No, lo haré, grité al vacío, mi voz resonando en las tinieblas. Comenzaba a ser consciente de que la vida que había llevado era un reflejo de las pérdidas. Con el corazón palpitante, un impulso surgió de lo más profundo de mí. La luz en el pedestal brilló con más fuerza en respuesta. ¿Te atreves a hacer el sacrificio? Entonces, preguntó la figura con 9 rostros, su tono una mezcla de tristeza y engaño, como si contemplara algo que podría ser una esperanza o una sombra. Estoy listo, respondí, sintiendo como el poder que emanaba del pedestal vibraba en mis venas. La fuerza de las almas perdidas crecía en mí, empujándome a actuar, pero justo cuando estaba a punto de asumir el hecho, los rostros se tornaron en una risa salvaje,
sus labios se torcían en muecas grotescas. Esperas liberar la luz, pero solo abrirás la puerta al abismo mayor. El espejo devorador se cerró con un retumbo estruendoso y mis pies se estrellaron contra el suelo frío de la habitación oscura. La figura delante de mí rió, resonando como un trueno, y extendió su mano hacia el espejo. De sus profundidades emergieron sombras que danzaban como llamas grotescas, y a punta de su dedo, señalaba algo que aún no podía procesar. La conexión se rompió de golpe, y en un instante de horror absoluto, vi una proyección de todos los destinos posibles que me aguardaban. Cada imagen era más horrible que la anterior, y el tiempo se detuvo cuando comprendí que mis decisiones no solo afectaban a mi vida, sino que forjaban la realidad misma de aquellos que no podían escapar. Una oleada de miedo me atraviesa al instante, ¿qué es lo que realmente hemos desatado? Y mientras la comprensión se apoderaba de mí, nuestro acuerdo estaba decidido, pero el precio de la entrega jamás podría ser como imaginé. Un eco de risa resonó mientras el espejo crujía a mis espaldas. Estaba a punto de descubrir que las almas no eran las únicas que reclamaban su libertad, y en esa revelación, comprendí que la verdadera oscuridad estaba a punto de manifestarse en su forma más aterradora. Un susurro gélido pareció deslizarse entre las sombras en el instante en que la risa del ser abominable se desvaneció. El eco de su burla me había dejado completamente paralizado, un frío mortal recorriendo mi columna. Fue entonces cuando me di cuenta de que detrás de mí, el espejo se había fragmentado en múltiples reflejos, y esas imágenes distorsionadas de mi propia realidad empezaron a deslizarse como un torrente aplastante. Los fragmentos vibraban, cada uno mostrando escenas de mi vida, pero no de la forma en que las recordaba. Poco a poco, se tornaron más inquietantes. Vi a mis seres queridos, distantes e imperturbables, como sombras vacías atrapadas en una tormenta. Escuché sus murmullos ahogados, mezclados con risas disfrazadas de llantos. Una abrumadora sensación de pérdida me atravesó, como si cada uno de ellos estuviera sufriendo mi condena, y la oscura conexión entre nosotros se iba reforzando. ¿Qué has hecho?, pregunté en un hilo de voz, casi un lamento. Las visiones me rodeaban como un tornado, y en cada vuelta cada silueta se distorsionaba más y más, lidiando con un sufrimiento que resonaba con el eco de mi propia alma. La risita del ser multicabeza perforó la confusión de mi mente y me obligó a mirar de nuevo hacia el espejo. El reflejo de los rostros se transformó, ahora mostraban lamentos de agonía. El pedestal, sediento de oscuridad, tembló bajo mis pies. ¿Acaso los rostros eran un eco de aquellos que habían hecho pactos antes que yo? La verdad, aterradora y cruda, comenzó a establecerse en mí como una prisión de piedra. Ellos se han entregado a su destino. Y tú no serás diferente, resonó una voz que era al mismo tiempo susurro y grito. La desesperación del ser me atravesaba como un dardo envenenado, y en mi corazón floreció el temor a convertirme en otra sombra atrapada en aquel espejo. Mientras los murmullos se intensificaban, sentí que el suelo temblaba una vez más. Con cada sacudida, cada fragmento del espejo parecía absorber la esencia de mi ser. La figura de múltiples rostros conjuró nuevas sombras que comenzaron a girar en torno a mí, más rápidas, más furiosas. Eran criaturas que representaban mis propios miedos, no eran almas, eran mis temores materializados, gesticulando con una sinfonía de terror. No voy a ceder, grité, sintiendo como las manos frías y espectrales de aquel abismo se aferraban a mí, intentando sacarme hacia su interior. La lucha se intensificó, y en ese caos profundicé mi conexión con las almas que anhelaban salir. Respirando profundamente, me dejé llevar por el poder de las visiones, buscando fuerza en la luz que había vislumbrado antes. Esa luz parecía ser la única salida, aunque sabía que un sacrificio inevitable me aguardaba. Mis pensamientos se precipitaron hacia el anciano del retrato y la niña del jardín marchito. Su tristeza era palpable, y con cada nuevo ser que se unía a su sombra, mi conciencia se desgastaba. Entonces, en medio de un último intento por sustraerme, el universo pareció abrirse, revelando un camino oscuro lleno de escombros. En el fondo de ese vacío, brillaba un objeto, un pequeño amuleto que relucía con una luz suave y pulsante. Alcancé hacia él, sintiendo como la sombra se desvanecía un instante, y la fuerza de las almas perdidas se tornaba en una oleada de energía, pero justo cuando mis dedos tocaron la superficie del amuleto, una risa aún más profunda llenó el aire. Bienvenido a la verdad de tu existencia, proclamó la figura encadenada. En un instante, la oscuridad se abalanzó sobre mí como un torrente, y comprendí que el amuleto era la clave, pero también un símbolo de condena. No, grité, viendo como el amuleto vibraba en mi mano, como un corazón latiendo con desesperación. Sin embargo, cualquier intento de liberarlo solo provocó un repentino estallido de energía oscura que atravesó el espacio, como un relámpago atravesando la noche, y en ese instante, los fragmentos del espejo se unieron con un chasquido sordo y la habitación se llenó de sombras danzantes, reflejando un futuro sombrío por venir. Una sombra, más imponente que las demás,
se erguía apenas detrás de mí, tangible y escalofriante. Mis ojos se abrieron en horror al darme cuenta de lo que había desatado y, cuando los sonidos de una risa cruel resonaron a mi alrededor, supe que no había caminos de vuelta. Es hora de que experimentes el precio de la verdad, se dijo, y la oscuridad me envolvió de nuevo, tirando de mí hacia un destino horrible e inevitable que aún no podía imaginar. La oscuridad se cerró como un abrazo helado, y el eco de mis propios gritos se desvanecía en la caverna de aquel abismo. Sentí que la presión aumentaba, como si las sombras quisieran devorarme. En medio de esa opresión, comprendí que no solo estaba luchando por mi vida, sino por todas las almas atrapadas en este ciclo de horror. Me di cuenta de que había algo más que simplemente vencer al ser que se erguía frente a mí. Era un enfrentamiento con mi propia humanidad, un combate por la esencia misma de quienes éramos. Mientras la figura con múltiples rostros observaba, su risa retumbó a mi alrededor, resonando como el eco del destino. ¿Lo ves? Te has convertido en parte de este lugar. Cada elección que hiciste te llevó a este lugar oscuro, y ahora no puedes escapar. Su voz era como el crujido de hojas secas, cada consonante un eco de desesperación. No soy parte de ti, grité, aunque el terror se apoderaba de mí, tratando de luchar de nuevo contra ese destino que parecía un laberinto sin salida. Sin embargo, mis palabras eran vacías ante el horror que se cernía sobre mí. Estaba atrapado, y mientras la presión aumentaba, el eco de las almas perdidas comenzó a resonar en mi mente, llenando cada rincón de desesperación. Las imágenes de aquellos que habían estado en esta mansión antes que yo fluyeron en vislumbres aterradores, familias separadas, sueños marchitos, almas condenadas a revivir constantemente el mismo ciclo de horror. Pero en medio de ese caos, recordé el ritual que había leído en el diario. El sacrificio puede romper la cadena, susurré, como un mantra que intentaba anclarme a la realidad. Esa idea se encarnó en mi mente. Si el ritual pedía un sacrificio, quizás había una forma de ofrecer algo más profundo que mi propia vida. La esperanza de las almas perdidas se entrelazó con la mía, y, mientras la figura espectral se acercaba, supe que la única forma de liberar a aquellos que sufrían era aceptar su dolor, compartir su carga. Tal vez podría fusionar mi ser con ellos, convirtiéndome en el catalizador del cambio que tanto necesitaban. Ven a mí, grité, sintiendo como el poder de las almas se unía a mí. La risa burlona de la figura se detuvo repentinamente. ¿Ofreces tu alma por las suyas? Su tono se tornó serio, casi reverente. Era como si le hubiera planteado un desafío. Sí. Estoy dispuesto a hacerlo. Con esas palabras, una luz comenzó a arder en mi pecho, una llama en medio del frío desolador. Las almas comenzaron a surgir detrás de mí, fluyendo como un río de esperanza, y cuando el ser se abalanzó hacia mí, ya no estaba solo. Hice un llamado a la energía que fluía a través de mí y, a través de una mezcla de lágrimas y determinación, sentí que el poder de la vida tomaba forma. Serás destruido por la unión de nuestro dolor, grité, y la luz se volvió un estallido de energía pura que desató la tormenta dentro de la mansión. El caos se desató. La figura retrocedió, pero no podía contenerse. Un rayo de luz brillante atravesó el lugar, iluminando cada rincón oscuro y revelando los rostros de aquellos que habían sido atrapados. Uno a uno, se unieron a mí, creando una ola de energía indescriptible que comenzó a desgastar la prisión de sombras. Sin embargo, cuando creí que había entendido el secreto y que la huida estaba al alcance, sentí un tirón helado en mi pecho. La figura, en un acto desesperado, se lanzó hacia mí, y una risa retumbante llenó el aire. No pienses que escaparás tan fácilmente. Nunca podrás romper la maldición completamente, y entonces, en medio de la explosión de luz, comprendí la horrenda verdad. El sacrificio no era solo mío, era una lección que afectaría a todos los que alguna vez habían cruzado esos umbrales de horror. A medida que la energía oscura se disipaba, las sombras comenzaron a retroceder, pero ese impulso vital no podía ser suficiente. Un último eco de la figura resonó en mi mente, repitiendo las palabras de advertencia. No todo se resuelve, mi querido. Solo has alimentado el ciclo con cada fragmento que se desvanecía en la luz. Me di cuenta de que, aunque había logrado liberar a muchas almas, el horror de la mansión no había sido eliminado. Había liberado y encerrado en mí un pedazo de esa oscuridad, algo que rondaría en mi pecho y que, en algún punto del futuro, podría volver a despertar. Durante un breve instante, experimenté la fugaz felicidad de la liberación, pero lo que había arrancado de la noche permanecería como una mancha en mi alma. Al ser liberado, sentí que algo se aferraba a mí, como si las paredes mismas de aquella mansión se retorcieran para recordar que nunca se podría escapar realmente del mal que albergaba. Mientras las puertas de la mansión se abrían y la tormenta afuera se desvanecía, supe que el verdadero horror no estaba en la casa, sino en mí. En mi sangre fluía la sombra de aquellos que habían sido atrapados, y aunque había ganado una batalla, la guerra contra la oscuridad estaba lejos de terminar. Cuando di un paso hacia la luz del amanecer,
resonó en mi mente un eco escalofriante, una advertencia perpetua de que el mal persiste y que ahora, de alguna manera, ese mal vibraba en el profundo rincón de mi ser. Volverás porque ahora eres parte de la oscuridad, y mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, supe, con una certeza aterradora, que la noche apenas comenzaba a reclamarme.